Ok, pues vamos a continuar con nuestro siguiente método de pronóstico de series de tiempo, métodos cuantitativos de pronóstico de series de tiempo. Es el turno del tema de suavización exponencial, el método de suavización exponencial. Bien, la suavización exponencial toma el pronóstico del periodo anterior y le incorpora un ajuste para obtener el pronóstico del siguiente periodo. Este ajuste es proporcional al error anterior y se calcula multiplicando el error de pronóstico del periodo anterior por una constante entre 0 y 1. Esta constante se llama alfa y se conoce como una constante de suavización. Ahorita vamos a ver nosotros un ejercicio donde vamos a demostrar esta constante de suavización. Bien, este método, chicos, de suavización exponencial es de los métodos más utilizados en el área industrial, ya que es uno de los métodos que nos puede arrojar mayor nivel de precisión en los datos del pronóstico, además de que pues su formulación es realmente muy sencilla, es simplemente la aplicación de la fórmula que ustedes ven aquí a través de un básico Excel. No requiere de gran volumen de datos históricos. Es uno de los métodos de serie de tiempo que no requiere mucha información de datos históricos acerca de pronósticos y demanda real anteriores. Al ser un modelo exponencial o al nosotros poner lo que es la constante de suavización, volvemos este modelo más exacto, más preciso. Además de que es muy flexible, ya que nosotros decidimos si le damos mayor importancia a la demanda reciente o a la demanda antigua. Esta importancia nosotros la podemos asignar dependiendo del valor que le demos a la constante de suavización alfa. ¿Sale? Entre nosotros le demos un valor más alto a esta alfa, nosotros estamos ahí demostrando la importancia que tiene para nosotros los datos más recientes. Cuando el valor de alfa es un valor más pequeño, entonces nosotros estamos ahí dando por entendido que son más importantes los datos antiguos de la demanda real de nuestro producto o de nuestro servicio. ¿Sale? Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para la ejecución o para el cálculo, mejor dicho, de lo que son los pronósticos con el método de suavización exponencial. La fórmula dice que f de t es igual a f de t menos 1 más alfa por a de t menos 1 menos f de t menos 1, donde f de t es el nuevo pronóstico que nosotros estamos por calcular. F de t menos 1 es igual al pronóstico del periodo inmediato anterior. ¿Sí? Alfa pues es en este caso la constante de suavización, que ya vimos que tiene que tener un valor entre 0 y 1. Luego a de t menos 1 es el valor correspondiente a la demanda real de nuestro periodo inmediato anterior. ¿Sí? Entonces, ya conocida la fórmula, nosotros podemos pasar a lo que es la ejecución de nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recordemos que en el método de promedio móvil simple nosotros vimos por ahí un ejercicio de la señorita Shirley Johnson, y ahorita vamos a retomar ese mismo ejercicio para la realización de los cálculos ahora con el pronóstico de suavización exponencial. ¿Sí? En este caso dice Shirley Johnson, del primer ejemplo de promedio móvil simple, habla con un analista de las oficinas centrales de la empresa respecto al pronóstico de la demanda semanal de alimentario de su almacén. El analista sugiere que Shirley piense en utilizar la suavización exponencial con constantes de suavización entre 0.1, 0.2 y 0.3. Shirley decide comparar la precisión de las constantes de suavización para el periodo de 10 semanas más recientes. Recordemos que en el anterior nosotros teníamos 17 periodos. Ahorita, como yo les comenté que pues ya no hace falta tanta información histórica, se decide que solamente se van a analizar las 10 semanas más recientes. Entonces, nosotros para esas 10 semanas más recientes tendríamos que ocupar los valores de la semana 8 a la semana 17, que serían los valores recientes. Sin embargo, tenemos aquí al periodo 7 porque pues información de entrada que nosotros necesitamos es el pronóstico anterior, ¿sale? Entonces, por eso vamos a tomar el 7 para que de ahí, de esa semana, nosotros podamos tomar los datos que necesitamos de pronóstico de periodo anterior, ¿sale?
Bueno, entonces aquí nosotros, si se dan cuenta, vamos a hacer la comparación de tres valores de la constante de suavización diferentes. Vamos a ocupar tres valores con la finalidad de que nosotros podamos obtener finalmente la desviación media absoluta más pequeña, para que con base a esa información nosotros decidamos cuál de las tres constantes de suavización nos conviene utilizar más. Recordemos que entre el valor de la desviación media absoluta sea más pequeño, significará que la precisión de nuestro pronóstico pues es más alta, ¿sí? Entonces procedemos nosotros a aplicar lo que es la fórmula. Nosotros cuando vamos a empezar en este método el primer cálculo, ¿no? Yo aquí tendría que aplicar ya la primera parte de la fórmula, o el primer cálculo con la fórmula, pero yo no tendría un dato de pronóstico anterior para poder aplicar lo que dice la fórmula. Por lo tanto, nosotros aquí lo que hacemos es que esta primera semana, que es como nuestra semana de base para poder determinar las demás, vamos a igualar la demanda real que hubo en la semana 7 a los pronósticos, ¿sale? Es decir, en esta primera semana el pronóstico de la semana 7 con la constante 0.1 va a ser igual a 85, la del 0.2 va a ser igual a 85 y la de 0.3 también va a ser igual a 85. ¿Sale? Entonces, a partir de este momento de que nosotros ya tenemos estos valores en los pronósticos, ya podemos empezar a aplicar nuestra fórmula. Es decir, aquí en la semana número 8, que sería en este caso nuestra primera semana del cálculo del pronóstico, vamos a utilizar al 85 como nuestro dato de pronóstico de periodo inmediato anterior. Entonces, aplicamos nuestra fórmula que dice que el pronóstico es igual al pronóstico del periodo anterior, ¿no? Que en este caso va a ser esta celda donde está el 85, y que le vamos a sumar el valor de nuestra constante de suavización, que es 0.1, que va a multiplicar a su vez a la diferencia entre la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del periodo inmediato anterior, ¿sale? Entonces ahí tenemos que para la semana 8 nuestro pronóstico, tomando en cuenta una constante de suavización de 0.1, va a ser igual a 85. ¿Sale? El pronóstico de venta en la semana 8 va a ser igual a 85 unidades. Aquí vamos a poner el valor de la constante, que va a ser la constante de suavización, para que nosotros podamos ya únicamente jalar nuestra fórmula y tengamos nuestros valores para todas las semanas siguientes. Ahí tenemos el pronóstico para las siguientes semanas utilizando una constante de suavización igual a 0.1, y procedemos a calcular lo mismo para la constante de 0.2 y 0.3. Entonces aquí en la de 0.2 tenemos igual que el pronóstico del periodo inmediato anterior es 85 más la constante de suavización por la demanda del periodo inmediato anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Nos resulta también un 85. Volvemos a fijar la celda de nuestra constante, ¿sí? Y jalamos nuestra fórmula. Entonces ahora ya tenemos aquí los datos de nuestro pronóstico para las mismas semanas, pero con una constante de suavización distinta, y lo mismo aplicamos para la siguiente, ¿sí? En este caso cambiamos el valor de alfa por 0.3, que va a multiplicar a la diferencia de la demanda anterior menos el pronóstico del periodo inmediato anterior. También nos vuelve a dar un 85 como pronóstico para esa semana 8, ¿sí? Fijamos nuestra celda de nuestra constante y jalamos nuestra fórmula. Entonces nosotros ahorita ya tenemos los valores o los datos correspondientes a los pronósticos para las semanas que tenemos en estudio, con los diferentes valores de la constante de suavización. Entonces ahorita lo que sigue es que nosotros podamos calcular nuestra desviación media absoluta para definir cuál valor es o cuál constante de suavización es la que nos conviene más utilizar, y para eso quedamos en métodos anteriores que la fórmula es la diferencia entre la demanda real menos, en este caso, el pronóstico en sus valores absolutos. Recuérdenlo para que no tengamos ahí datos negativos.
¿sí? Entonces aquí va a ser igual, ABS, demanda real menos pronóstico, jalamos fórmula. Para el siguiente lo mismo, igual a ABS, demanda real menos el pronóstico y jalamos nuestra fórmula. Bien, ya tenemos ahí los datos de nuestras desviaciones absolutas para las tres constantes de suavización y procedemos a calcular nuestra desviación absoluta total, que no es otra cosa más que la sumatoria de los valores calculados. ¿Sale? Entonces sacamos la sumatoria y después ya con eso nosotros vamos a calcular nuestra desviación media absoluta. Recuerden que la desviación media absoluta no es otra cosa que el promedio de los datos que nos resultaron en la desviación absoluta entre el número de datos que nosotros estamos considerando. Entonces aplicamos nuestra fórmula de promedio y con ello obtenemos la información acerca de la media de la desviación absoluta. ¿Sí? Aplicamos fórmula, seleccionamos nuestros datos, cerramos nuestro paréntesis, enter, y entonces aquí nosotros podremos darnos cuenta que cuando el valor de alfa es igual a 0.2 es cuando nosotros podemos obtener un valor de desviación absoluta media más bajo. Entonces, para efectos de toma de decisiones, nosotros estaríamos eligiendo la constante de suavización de 0.2 para poder definir que estos serán los pronósticos de los siguientes periodos de tiempo. Ya lo único que nos restaría aquí sería insertar una gráfica que nos muestre de manera visual nuestro comportamiento de datos. Para ello seleccionamos aquí los datos de nuestra tabla, le damos insertar, gráficos recomendados, elegimos un gráfico en este caso de líneas que será el que nos va a marcar los valores que tenemos aquí tanto de nuestra demanda como de nuestros pronósticos. Le damos a aceptar y después de esto nosotros podemos personalizar nuestro gráfico. Aquí en el botón de diseño gráfico tenemos diferentes opciones, elegimos, a mí me gusta por ejemplo el modelo 10 porque yo le puedo poner aquí títulos a las diferentes etiquetas, ¿no? Suavización exponencial, que fue mi método utilizado en este caso, suavización exponencial. El título de este eje pues es las unidades o la demanda como tal, entonces yo aquí le voy a poner demanda y el otro eje corresponde a lo que son mis periodos de tiempo. Y ya nosotros aquí podemos ver cómo es que se comporta pues nuestro pronóstico, ¿no? Nuestros diferentes pronósticos. Aquí a esta también le podemos nosotros cambiar los nombres si queremos, y si no pues ya podemos ver que corresponde a los diferentes valores de nuestro pronóstico, de nuestra constante de suavización, perdón. Entonces nosotros aquí ya podemos ver de manera visual cómo es que se comportan nuestros datos. Obviamente aquí lo que nosotros queremos es elegir ese valor que tenga como más apegado a la realidad de lo que fue la demanda en periodos anteriores. Entonces nosotros aquí ya por el valor de la desviación media absoluta podemos ver que el que corresponde a la constante de suavización 0.2 pues será el valor que nos conviene más utilizar, ya que con eso nosotros vamos a tener mayor precisión en los datos que nos arroje nuestro pronóstico. ¿Sí? Con eso concluimos este tercer método, que es el método de suavización exponencial, y ya continuaremos en videos posteriores con el siguiente método, que va a ser la suavización exponencial con tendencia. Eso es todo, chicos. Gracias.